El doctor Cisneros es inmigrante. Inmigrante como lo es Dudamel o como lo es Carolina Herrera, como fueron los abuelos del presidente Trump o como es la esposa del presidente. Porque este es un país de inmigrantes. Un país que se forjó con la inmigración, donde los inmigrantes han sido muy, muy importantes. Este país es como era Venezuela en los años 50, 60, 70, ¿no? Que la gente que tenía problemas en sus países, ya sea porque habían pasado, era la posguerra europea o la posguerra civil española, o sencillamente porque sus países no podían ofrecerles un futuro, iban a Venezuela como vienen a los Estados Unidos. He escuchado en un YouTube que tiene él todos los días su visión de la inmigración y de los venezolanos. Vamos a ver qué nos quiere decir. Bienvenido, doctor Cisneros. Muchas gracias, Napoleón. Bueno, mira, la manera en que yo lo he venido pensando recientemente, estos primeros 25 años del siglo XXI se están transformando en el siglo de los inmigrantes. Y no porque esta sea la primera vez que la gente migra en el planeta, pero es la primera vez que la causa de los inmigrantes se está escuchando por las redes sociales que no había en el pasado. Antes las grandes migraciones ocurrían, las grandes desastres migratorios se presentaban, en la xenofobia, el racismo, la explotación de los inmigrantes, pero eso no se sabía, no se daba a conocer. Los medios de comunicación en el pasado no eran muy, digamos, entusiastas a la publicidad lo que estaba pasando con la causa de los inmigrantes. Estamos en un nuevo siglo, en el siglo de las telecomunicaciones, en el siglo donde cualquiera saca un video y lo publica y millones de personas pueden ver a una madre inmigrante siendo arrastrada de su casa para deportarla, pueden ver a niños trabajando en condiciones terribles por necesidad de emigrar. Y de la misma manera, como el planeta entero se está conociendo mejor cómo vive el vecino, cómo se vive en otros países, también hay un mayor incentivo para que muchas personas salgan de sus países y busquen mejores horizontes en otros. Entonces yo soy un convencido de que este es el siglo de los inmigrantes porque es por primera vez en la historia que se da una idea real de la magnitud de la dificultad de emigrar de un país a otro por necesidad de supervivencia. Porque aunque pensemos que la emigración es negativa, el ser humano toda la vida ha sido migrante. Emigramos de las primeras cuevas y de las primeras villas que teníamos en África y poblamos el resto del mundo, precisamente con una mochila al hombro y llevando a la familia de un lado a otro, y así se pobló el planeta. De tal manera, pues, de que la condición de inmigrante es más prevalente de lo que la gente quiere creer o aceptar. Es interesante porque sobre todo para que se enteren las personas racistas, que hay bastantes en casi todo el mundo, sobre todo los racistas blancos, que nosotros, el ser humano, inició en África. Éramos negros, como Jesucristo, que no era blanco, pero también era no, tampoco era negro, negro, ¿no? Pero era oscuro, pues, como tantos otros. Y que lo que sucedió fue que cuando terminó la época glacial, tengo entendido, pues muchísimos seres humanos, que todos éramos negros, fueron, se Perdieron el trasladaron, pigmento, sí, simplemente. se trasladaron hacia lo que hoy es Europa y Estaban como en había sitios sol desolados. y demás, ¿cómo se llama? Se fueron convirtiendo poco a poco en blancos. O sea que nosotros somos todos los seres humanos, ¿no? Nuestros antepasados más remotos son negros. Pero ¿qué está pasando? Así. Bueno, está pasando varias cosas. Primero, como te dije, se ha hecho más evidente para la inmensa mayoría de los seres humanos en este planeta el hecho de las grandes injusticias que hay en diferentes calidades de vida entre unos países y otros. Incluso dentro del mismo país, la gente se da cuenta de la capital vive mejor que la gente del interior del país. Entonces, el ser humano está en la capacidad y la intención de buscar
mejores sitios, mejores prados, mejores alimentos, mejores recursos, mejor trabajo. Y eso hace que el ser humano pues tenga de entrada una gran tendencia a emigrar, a buscar, como dije, un sitio mejor para tu vida y la de tus descendencias, para tu herencia eh, genética y cultural. ¿Qué pasa? Que por supuesto entra lo que pasa con cualquier especie, que es la territorialidad de nosotros como animales. Es decir, cuando vemos un extraño, por razones evolutivas de preservación, le tenemos desconfianza. Cuando vemos a alguien que no luce como nosotros, que no tiene el color de la piel de nosotros, que no habla el mismo idioma que nosotros, la primera reacción animal es la de rechazarlo, la de neutralizarlo para que no nos afecte en nuestra seguridad. Sin embargo, a la larga, lo que ha experimentado el hombre en la medida en que ha evolucionado de ese estado animal a un estado civilizado, es que la de llegada de nuevos pobladores a un sitio con un nuevo idioma, con una cultura, con una mejor cocina, con mejores conocimientos científicos y tecnológicos, con mejores aspectos culturales, enriquece por completo la experiencia humana. En otras palabras, que el inmigrante no es una carga, es una ventaja enorme para un país o para un pueblo asimilarlo. ¿Cuál es el Todo eso es problema? cierto, pero El también problema es es que verdad que cuando una multitud de una sola vez que a lo mejor tiene una religión totalmente diferente, tiene un concepto de la vida totalmente diferente, suelen crear problemas para los habitantes y para correcto, los gobiernos de esos países. ¿Ok? O, correcto. y el hecho de que sean indocumentados, ¿ok? Hablemos de los indocumentados, es un problema también, porque no saben quiénes son, dónde están, cómo ubicarlos, ¿no? Además, le es difícil conseguirles con que consigan trabajo. Entonces tienen que utilizar otro tipo de vida para mantenerse. Eso también es verdad. Sin duda alguna. Por eso, entonces, fíjate, el problema no es la migración fuera de control, es la migración acelerada de grandes grupos de personas sin crear una estructura y un procedimiento para asimilarlos, incorporarlos, educarlos y hacerlos partícipes de la nueva sociedad a la cual están llegando. Que es lo que estamos viendo en Europa y que es lo que estamos viendo en los Estados Unidos, por ejemplo. El caso en Venezuela. Y que pasó, Correcto. por cierto, en Venezuela. Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en vez de solucionar eso y abocarse a buscar un proceso de legalización, de incorporación, de identificación del inmigrante, Como hizo hay, Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, claro, es que preferible que estén nacionalizó. cedulados, que sepamos dónde están, dónde viven, etcétera. Ese sería el proceso racional. El problema, chicos, es que la inmigración también es un gran recurso político. Es un gran recurso para radicalizar posiciones. Es un buen chivo expiatorio cuando tú necesitas realmente crear una fricción social. Tú te vales del segmento de la sociedad más vulnerable, que son casualmente los emigrantes. Los emigrantes no tienen quien lo defienda, no conocen el idioma, tienen una cultura diferente y son naturalmente de entrada rechazados por los locales. Entonces, si encima de eso tú creas una política de señalarlos como el enemigo, como la gente que no viene a contribuir al desarrollo de una localidad, de un país o de una ciudad, sino que vienen a hacer daño, entonces tú empiezas la manipulación política. Por otro lado, vamos a estar claros, hay intereses económicos en mantener un segmento de la población ilegal. ¿Para qué? Para poderlos explotar económicamente, para poderlos usarlos para recoger los vegetales, para construir las casas, etcétera, pagarles menos que un ciudadano regular y tenerlos de una u otra manera controlados. Si tú O eres en un patrón con trabajos dos. que los naturales de ese país no lo quieren hacer porque es demasiado rudo y mal Exacto, son pagado. trabajos que no quiere nadie, ¿no? Ujú. Entonces, ahí tú tienes entonces ya un aspecto que también ha sido histórico, ¿no? Que es la esclavitud. Hay formas diferentes de esclavitud y hay la forma tradicional que era la fuerza, pero hay otra forma de esclavitud que es mantener a las personas al margen de la sociedad formal,
De esa manera, pues cualquier queja que ellos tengan, cualquier conflicto laboral que ellos tengan, basta con decir te voy a denunciar a las autoridades y te van a deportar. Entonces inmediatamente cunde el pánico y esa gente pues trata eso. Entonces, no cabe la menor duda de que por lo menos en el caso de los Estados Unidos debería haber los recursos reales para identificar a las personas, seleccionar mejor quién entra al país, controlar la entrada ilegal de personas, eso se puede hacer. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha usado y se ha manipulado ambos casos, la llegada abrupta de gente para crear de una u otra manera una sensación de choque cultural y por otro lado la necesidad de muchas industrias que se benefician de la mano de obra barata y de la mano de obra frágil, porque no es nada más que sea barata, es que es frágil, es una mano de obra que no tiene derechos, que no tiene ni siquiera el derecho a la protesta o a la huelga, porque técnicamente ellos laboralmente no existen. Entonces, ese es el drama, y no es nada más el drama de la inmigración a los Estados Unidos, es el drama de la inmigración en toda parte del planeta. Los europeos tienen el mismo problema, necesitan una fuerza laboral. En muchos países desarrollados la población está creciendo, la población se está envejeciendo y no hay generaciones de relevo. Los sistemas de pensiones, etcétera, no funcionan si no hay una generación de jóvenes que pague por la cesantía de la generación de edad. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita esa gente, pero esa gente tiene también que entender que el inmigrante tiene una gran obligación con el país a donde migra, que es por lo menos aprender el idioma, integrarse a la cultura y no actuar disruptivamente tratando de reedificar su cultura en la cultura donde él está llegando, porque él tiene que entender que él tiene que hacer acomodarse a las costumbres locales. Pero ya que tú hablaste de los políticos y del populismo y todas esas cosas, en Estados Unidos concretamente, y así lo hizo ver una investigación del FBI que hace pocas horas se dio a conocer, pero que tenía semanas o meses ya hecha, pero se dio a conocer públicamente, que ese llamado tren de Aragua, ¿no? Que no son todos los venezolanos, ni mucho menos la mayoría, y claro que no son, es imposible que fueran fueron enviados a Estados Unidos, a Chile, a Perú y a Colombia. Son los cuatro países que creo que habla el FBI. A propósito, por la narcodictadura que maneja Diosdado Cabello y Maduro y toda esa cuerda de delincuentes como hizo Fidel Castro, por cierto, con los Marielitos allá por los años 70, que mezcló gente honesta que se quería ir de Cuba porque en un arranque Fidel Castro dijo que sabían los que quieran, y entonces hasta en el techo de las embajadas de Venezuela y creo que de Perú, ¿no? Había gente porque se quería ir, aquello fue una invasión, y él mezcló delincuentes justamente con ellos para que fuera un problema para los Estados Unidos. O como también dijo Fidel Castro, que el narcotráfico era una forma de debilitar a la sociedad del enemigo, es decir, a los Estados Unidos. Sí. Bueno, sí, eso es verdad. En esta lucha política, eso que tú estás describiendo es muy factible y es lo más probable que estos gobiernos que odian a los Estados Unidos hayan usado de una u otra manera el fomentar el- el- la droga como un elemento de alteración de la naturaleza de un país. Lo hicieron los ingleses con la China en la guerra del opio. Transformaron todo un país en adictos al opio y lograron a través de esa una gran dominación sobre ciertos territorios chinos. O sea que no tengo la menor duda de que esas organizaciones criminales tengan bastante interés en plagar los Estados Unidos del consumo de la droga, pero también este país, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad interna en el sentido de que su población es la que demanda esa droga, ¿verdad? Porque un país no puede drogar a un país que no se quiere dejar drogar. Y ese es Pero lo que ha pasado aquí. poco a poco lo han logrado. Inclusive creo que fue Nixon, cuya esposa se dedicó exactamente a luchar contra la Sí, drogadicción de los jóvenes en especial, sí. Pero y fíjate que no ahorita tuvo éxito.
El principal drama ahorita de la intoxicación por opiáceos, que genera mucha muerte por paro respiratorio, lo creó una empresa farmacéutica. O sea, Es- no fueron los carteles de Latinoamérica o Centroamérica lo que hicieron eso. Fue una empresa farmacéutica que empezó a estimular el consumo de analgésicos opiáceos para que la gente se volviera adicta a una droga producida en un laboratorio ilegítimamente prescrita por los médicos. Eso es gravísimo. Y la empresa pues ha sido penada, castigada por eso, pero todavía hay muchas personas y muchas familias que han sido víctimas de que al joven, por un simple tratamiento dental, le dieron 90 pastillas de un medicamento que generaba adicción. Y ¿Y qué una vez que medicamento es eres ese? adicto a ese ¿Y qué medicamento, medicamento es ese que hasta lo multaron? ese es el de la empresa de la familia Sackler, de la compañía esta. No recuerdo ahorita el nombre, pero eso es un analgésico opiáceo eh, que se llama, ahorita no tengo pero todo el mundo conoce ese caso. Es un caso, hay poblaciones enteras completamente, es más, los orígenes del vicepresidente Vance vienen precisamente de un pueblo en los Apalaches que fue devastado por la adicción a los opiáceos, producto de esta droga que se popularizó muchísimo y fue mercadeada y estimulada. Se convenció a los médicos de que ellos debían vender esa droga. Y si me das unos segundos te puedo ubicar eso, pero y todavía se sigue usando. Pero en Pero ese no, momento no está prohibida entonces, a pesar de que bueno, está es que sancionado. esa droga es necesaria para tratar el dolor en aquellas personas que tienen un dolor intenso. El Ujú. problema es que la empresa Exprofeso, conociendo el gran poder adquisitivo de esta droga, se lanzó a hacer una campaña de comercialización que hizo posible que muchas personas que no necesitaban semejantes niveles de analgesia se volvieran adictos a eso. Y es sumamente fácil. Yo la he consumido por mucho tiempo en las operaciones que me han hecho, pero a mí me han dado 2 o 3 pastillas por 2 o 3 días, básicamente para que calmarme el dolor. Una vez que termino el proceso de dolor, pues las dejo. El problema es que si a ti te dan 90 pastillas y tú eres un adolescente o una persona mayor y encuentras que te sientes mejor y que se te calma mucho la ansiedad y que te relaja muchísimo con estas pastillas, pues se hace evidente que si las usas por mucho tiempo, te vuelves adicto. Y otra cosa, hablando de los jóvenes, los jóvenes de los años 60 y 70 tenían como ídolos a excelentes músicos, extraordinarios grupos, pero no se cansaban de decir que se drogaban. Inclusive muchos de ellos famosos fueron sancionados, presos o se les prohibió entrar a diferentes países cuando en la aduana se veía, y todavía hay gente famosa que se lleva, qué sé yo, marihuana en un país donde está prohibida la marihuana, etcétera. Pero hay otra cosa importante porque nos salimos del tema que de la inmigración, que hay un grupo muy poderoso en los Estados Unidos, poderoso en el sentido de que tienen apellido, de que tienen empresas, etcétera, que no están de acuerdo con la inmigración, como tampoco están de acuerdo con la forma como hasta ahora Estados Unidos ha trabajado en cuanto a importaciones y exportaciones. Y apoyan totalmente lo que está haciendo este presidente porque consideran que los inmigrantes no son necesarios, que ellos, este país puede volver a lo que eran los años 50, que es antes de la Segunda Guerra Mundial, que es totalmente aislado del mundo y que no necesitan a Sudamérica, que no importa que se lleguen acuerdos entre, como se acaban de anunciar, entre Rusia, Venezuela, Ecuador, no, Ecuador Bolivia y Nicaragua, en que eso no importa, esos acuerdos, que lo que está por al sur de ellos no tiene ninguna importancia porque además no los entienden y que además el país es capaz de producir todo lo que se necesita. No necesitan productos de afuera, no necesitan
cultivos diferentes a los que ellos tienen y los que no tienen, como tienen tanta diversidad de climas, pues los pueden producir. ¿Qué dices a todo eso? Bueno, mira, el medicamento se llama la oxicodona, el oxicotin. Ujú. Ese fue el medicamento. Pero volvamos al punto. Fíjate, nada de lo que tú acabas de expresar, ni por la industria, ni por los empresarios, ni por las universidades, ni por las empresas de construcción, ni por las empresas agrícolas. O sea, la posición que tú acabas de escribir solo la tiene el presidente y la gente que lo apoya políticamente hablando, ¿ok? Este es un país que siempre ha necesitado inmigrantes y siempre va a necesitar Y inmigrantes es un porque es país un de país en inmigrantes, pleno todos son crecimiento. inmigrantes. Este es un país este es un país que tiene un inmenso territorio y todavía tiene estados donde no hay más de 1 millón de habitantes. Inmensos territorios y no hay suficiente gente. Por otro lado, en este momento, con la globalización de recursos y con la enorme economía de escala que se ha creado a nivel de que cada país o cada industria se especializa en servir al planeta entero con sus productos y servicios, es poco probable que un país se pueda aislar del resto del planeta y decir todo lo que nosotros necesitamos está aquí adentro. ¿Ok? Es una visión localista que aquí se está manipulando por razones políticas, pero fíjate en las áreas tecnológicas, aquí hay una enorme carestía de ingenieros avanzados, de matemáticos, de programadores, de gente necesaria para la parte de alta tecnología y educación. Es más, la presión de los grandes industriales aquí es por aumentar el número de visas para personal calificado, porque muchas de las áreas industriales se ven limitadas porque no hay suficientes graduados universitarios en áreas de ciencia y tecnología para satisfacer la demanda de empresas que necesitan expandir servicios tanto nacionales como internacionales. Vámonos a la parte baja. Este es un país que necesita cada vez más personas que se ocupen del servicio de atender ancianos, de manejar personas mayores, de manejar camiones. Este es un país donde todo se mueve en camiones y hay cierta tendencia a creer que pronto, porque de entrada es complejo saber qué se necesita aquí, porque si se está hablando de 10 millones de personas indocumentadas o ilegales o no autorizadas para trabajar aquí, sacarle a este país 10 millones de personas que están trabajando, asumiría que hay 10 millones de personas que van a ocupar esos cargos mañana. De lo contrario, tú vas a tener un empeoramiento de todos los servicios que esas 10 millones de personas hacían antes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un efecto importante en la productividad del país y ya se ha hecho ampliamente conocido. Por eso es que hay un gran miedo del uso político de esta bandera nacionalista de América Primero, que evidentemente las personas que conocen las necesidades del país se preguntan si se saca toda esta gente, ¿quién va a hacer estos trabajos? ¿Quién va a montar los techos? ¿Quién va a recoger las legumbres y los frutos en este país? Ese es un trabajo que están haciendo casi totalmente inmigrantes que han llegado o ilegalmente o legalmente y que están en condiciones bastante vulnerables. Vamos a la parte de servicios. La atención en los hoteles. Tú entras a cualquier hotel en este país y la inmensa mayoría de la gente que cambia las camas, limpia los pisos, arregla todo ese tipo de cosas, toda esa gente son personas extranjeras de recién llegadas. Muchas han podido legalizarse, otras no. Entonces, inevitablemente se ha querido demonizar al inmigrante, haciéndole creer a la inmensa mayoría de los seguidores del presidente que aquí todo el mundo vino a robar y a devastar este país, cuando es todo lo contrario. Las mismas autoridades policiales han dicho que los inmigrantes tienden a tener tasas de criminalidad mucho menores que la mayoría de la población local. ¿Por qué? Porque el inmigrante se cuida, el inmigrante está en una situación muy vulnerable. Entonces, el inmigrante no está en ninguna intención de causar problemas y de llamar la atención de las autoridades porque sabe pues que va a vérsela en problemas. Entonces, lo que se ha hecho es una total alteración de la realidad para mantener una actitud política que empodere a estas personas para medidas antidemocráticas y que violan los derechos humanos, porque se están violando los derechos humanos, no se están cumpliendo los procesos de ley, se está sacando gente en forma irregular, sin el debido proceso. ¿Ah?
se están incluso encarcelando y tratando de deportar personas que son legalmente residentes y personas que son ciudadanos norteamericanos, simplemente por el color de tu piel. Entonces, estamos realmente en un proceso antimigrante xenofóbico, racista literalmente, ¿no? Ahora, Donde tú te pero das cuenta de que la actitud contra el inmigrante es contra el inmigrante moreno, contra el inmigrante negro, contra el inmigrante latino. ¿Verdad? No ves esa misma actitud contra el inmigrante nórdico sudafricano, por ejemplo. Ahorita acaba de venir un poco de gente sudafricana y prácticamente les tendieron la alfombra roja, ¿no? Aun cuando no se quiere que vengan inmigrantes. Entonces, es una gran hipocresía manipulativa con razón, con intereses políticos, la que está haciendo que muchas personas estén prácticamente psicóticas. Cada vez que ven a alguien que habla español, pareciera que estuvieran enfrentando al peor de sí. los Ahora criminales. bien, así como está el tren de Aragua, que existe y es un problema, y no solamente en Estados Unidos, también está el poder, la mafia china, la mafia rusa, que creo que es la más peligrosa de todas, la mafia italiana, que ya tiene, imagínate tú, desde los tiempos de Al Capone, por allí, ya esas no las persiguen, no entiendo por qué así como hablan del tren de Aragua, a lo mejor porque es más reciente, no hablan de eliminar justamente y enfrentarse a toda esta gente, como en un tiempo inclusive hay una serie que se llama Los Intocables, que por cierto lo hacía el estudio de Lucy Ball y Desi Arnaz. Fue uno de los muchos programas buenísimos que ellos se hicieron. Bueno, eh, inclusive el presidente Trump, hace años atrás, hablando con mi hija, le dijo la belleza de las venezolanas son bellas, yo quiero mucho a ese país. Eso se lo dijo hace 10 años atrás. ¿Por qué esa insistencia de hacer ver que todos los venezolanos pertenecemos al Tren de Aragua? Cuando aquí Dudamel es un ídolo, ¿ok? Que en las vallas están anunciando a Dudamel cada vez que va a dirigir una orquesta, ya sea en Los Ángeles y ahora va a Nueva York, o ya está en Nueva York dirigiendo su orquesta y las más importantes del mundo, o cuando hasta primeras damas vistieron trajes de Carolina Herrera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo te voy a dar mi hipótesis. No tengo certeza de eso, pero tengo la impresión, después de haber vivido un tiempo en Miami y más de 30 años en los Estados Unidos, estos procesos necesitan un adversario, necesitan un enemigo y hay que etiquetarlo, identificarlo, darle personalidad, darle nombre, ¿verdad? Para poder librar la guerra contra él. Si tú no tienes enemigo, ¿contra quién vas a hacer la guerra? Tú necesitas un enemigo primero que todo. Y tradicionalmente, entonces, hablar del enemigo en términos genéricos, que son los inmigrantes, es poco creíble. Tú tenías que darle nacionalidad a ese enemigo, tenías que darle una suerte de eslogan. Tú eres un hombre de publicidad, tú necesitas ponerle un nombre diferente, ¿verdad? Victimizar, ¿cómo se llama? Demonizar a un país es muy complicado, pero demonizar una organización es mucho más fácil. Entonces yo no sé nada del Tren de Aragua. Yo no estaba en Venezuela cuando eso se creó y yo tengo demasiados años para no saber. Me enteré del Tren de Aragua en ocasiones de esta situación. Pero yo tengo la impresión de que todo esto del Tren de Aragua comenzó porque hay una comunidad de venezolanos que coloquialmente los llamamos magasolanos, porque desde el comienzo de la actividad proselitista del presidente Trump, se inclinaron muchísimo a pensar que Trump iba a resolver el problema venezolano, que Trump era el hombre fuerte, el Mesías, el Hugo Chávez, pero de derecha, que iba a cambiarlo todo, ¿verdad? Y desafortunadamente, en ese afán de darle a Trump razones para estimular, digamos, una corriente de pensamiento que castigara al régimen venezolano, se creó la matriz de opinión de que eh, Maduro y su gente querían hacerle daño a los Estados Unidos y calificarlo como el enemigo. El problema Espérate, es que el hasta ese momento, FBI lo dijo, lo comprobó, de que ese tren de Aragua no está manipulado por la narcotiranía venezolana.
No, yo no sé de eso, ya te digo, yo no sé si el FBI lo que te estoy diciendo es que los primeros que yo escuché hablando de que el gobierno de los Estados Unidos tenía que hacer algo con Venezuela, porque las organizaciones criminales y todas las organizaciones palestinas, iraníes, etcétera, etcétera, estaban metidas en Venezuela y los chinos y todo, era básicamente para transformar a Venezuela en un objetivo militar para los Estados Unidos, para forzar al presidente Trump a que tomara una acción militar contra Venezuela y salir del régimen. Eso era, había que de alguna manera identificar a Maduro como el enemigo, que yo no te estoy diciendo que no lo sea, porque el mismo Maduro y su régimen han dicho que ellos están en contra de los Estados Unidos. O sea, yo no te estoy tratando de defender al régimen. Te estoy diciendo de que quién le vendió a Trump la idea de que Venezuela podía ser el centro de su política antiemigrante, cuando básicamente, por cierto, en una época no reciente, el Comando Sur mismo dijo que Venezuela no era un problema militar para los Estados Unidos, como tampoco lo ha sido Cuba, desde el punto de vista militar, pues. Entonces se creó esa matriz de opinión y los venezolanos estaban muy contentos porque pensaban que en cualquier momento iba a tomar la decisión de mandar tropas a Venezuela para resolver ese asunto y eliminar no solamente al Tren de Aragua, sino a sacar a los iraníes de Venezuela, sacar a los chinos de Venezuela, etcétera. Por cierto, que muchas de esas personas todavía están creyendo eso. Todavía lo están pensando. Ellos están sorprendidos de la actitud antivenezolana que está tomando Trump, porque ellos pensaban que Trump era el principal aliado de los venezolanos. Y yo también llegué a pensarlo cuando Trump trae al Congreso de los Estados Unidos al presidente este joven, el muchacho este, Guaidó, Guaidó, cuando traen a Guaidó y lo presentan al Congreso. Yo digo, bueno, de verdad, este señor está haciendo algo por Venezuela. Fíjate, el presidente transitorio, legalmente hablando, lo presentan al Congreso, los dos partidos lo apoyaron, lo endosaron, dieron todo, dieron que todas las acciones estaban abiertas y nos quedamos y esperando ahora la invitaron en solución esta y nunca otra ocurrió la oportunidad, invitaron a Edmundo González solución. al discurso famoso anual. No, Y al mundo no le han prestado atención. sí lo Al invitaron, mundo González no le han prestado pero atención, ni lo como no era recibieron. presidente, sino el... No, 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 yo no sé. No, no, no. Bueno, hasta donde yo sé no lo recibió ni siquiera Marco Rubio, que yo sepa, ¿no? O sea, a Edmundo González y a María Corina Machado lo dejaron colgados de la brocha. En realidad, yo no vi la misma aceptación a esta elección de Edmundo González como la vi con Guaidó. Y la impresión la tengo a raíz del libro de Bolton. Bolton dice que en su libro, lee la parte donde él comenta las impresiones que él tuvo de Trump con Venezuela, de que Trump estaba arrepentido de haber hecho lo que hizo con Guaidó, que él dice que él ha debido directamente haber tratado con Maduro. Porque tú sabes que a Trump le gusta eso, a Trump le gusta ir directamente al que manda. Él no le interesaba la democracia venezolana. Yo creo que a él le interesa básicamente es eso, pues, negociar con Maduro un acuerdo que favorezca a los Estados Unidos, porque en su mente él no tiene ningún interés de hacer de Venezuela un país democrático. ¿Eh? Él Mira, es un pero hombre pragmático. nos volvemos a salir del tema y nos quedan solamente 3 minutos. Yo quisiera que tú que llevas 30 años aquí, que eres, no eres un ilegal, ¿cómo te sientes? Porque tengo entendido que hasta miedo tienes. Bueno, tengo miedo ahora de todo lo que acabo de decir en este programa, porque yo vine a este país viniendo de un país donde se gozaba de gran libertad de expresión. Tú y yo vivimos en una Venezuela donde no teníamos miedo de que si opinábamos en contra del gobierno de turno no fuera a pasar algo. Yo nunca sentí ese miedo en Venezuela y salí a protestar en la universidad y todo y nunca sentí ese miedo. Y ahora vengo a los Estados Unidos precisamente habilitado por la primera enmienda para decir lo que yo piense que debo decir, sin temor a represalias. Y ahora estoy realmente preocupado, porque veo figuras mucho más importantes. Yo soy una persona insignificante en este país, pero veo líderes de opinión, veo abogados importantes, veo políticos preocupados porque el ejercicio de la libertad de expresión puedan terminar presos o deportados. Entonces es un cambio por completo de lo que ha sido hasta ahora las libertades individuales y la libertad de expresión en los Estados Unidos.
Mira lo que le están haciendo a Harvard, mira lo que le están haciendo a periodistas, mira lo que le están haciendo a las cadenas de televisión, las están amenazando con quitarles la licencia. ¿Dónde tú has oído eso antes? Te debería ser más familiar eso, ¿verdad? Diciéndole, a mí no me gusta el programa. Mira lo que le están haciendo a CBS, al programa 60 Minutos, que ha sido toda la vida el crítico de cualquier régimen. Hay miedo, les están quitando los trabajos, los están presionando a las empresas para que salgan de ciertos periodistas que son incómodos. Yo creo que Estados Unidos ahorita es uno de los países donde más precariamente están los periodistas asustados de hacer investigaciones. Pues este es un país que ha sido siempre líder en lo que se llama el periodismo de investigación. Y yo creo que ahorita yo no me atrevería, si fuera periodista, a investigar nada aquí, porque en el momento en que lo hagas público, lo más probable es que te caigan encima y te demonicen y te acusen de todo. Entonces, estamos experimentando algo inédito y yo veo que esta situación del Tren de Aragua es simplemente un- una cosa real, si hay una organización que así se llama, si hay individuos de esos metidos aquí en todo el país, pero como tú dices, aquí hay una mafia interna que maneja billones de dólares en narcotráfico y eso no lo inventó el Tren de Aragua, ni lo inventaron los mexicanos, ni eso tiene años montado aquí y nunca se ven redadas, nunca se ven capos. ¿Dónde está el último mafioso importante arrestado, presentado en televisión con camiones y camiones de cocaína que tú puedas ver y decir, caramba, la verdad es que estas organizaciones se están moviendo duro contra los jefes? No, siempre son unos cuantos drogadictos que los agarran en un aeropuerto o los agarran con una camioneta llena de droga. Eso es lo que se ve aquí. Entonces, hay serios cuestionamientos de que hay una mafia interna que aparentemente es intocable. Y no, puede ser verdad, yo no sé, no tengo la menor idea de que eso pueda ser así. Así Bueno, que gracias, tenga mucha doctor. cautela con este programa, Napoleón, porque la idea era hablar de inmigración y creo que me estoy metiendo en camisa de once varas, así que no te sientas ofendido si te digo que por favor no publiques esta entrevista, Doctor José Antonio, ¿pero porque a estás estas hablando en alturas de serio? mi vida. ¿Pero estás hablando en serio? No, bueno, te estoy diciendo, manifestándole a tus oyentes que las cosas han cambiado en los Estados Unidos, que este no es el país Pero donde la se puedo sentía la sacar la libertad de entrevista. expresión que ahorita. Que si puedo sacar la Sí, entrevista. sácala, Ok. sácala, qué carrizo. Yo Gracias, soy un doctor pobre Silverio. viejo que no creo que ofenda a mucha gente, pero sí estoy preocupado porque de verdad lo único que uno le queda Esto se va a a esta cortar. edad Ujú. es el derecho al pataleo. Y si Sí. no nos quitan el derecho al pataleo, imagínate tú. Un abrazo. Hasta luego. Hasta Pero, luego. ok. Lo saco mañana. Ok. Si